Queridos amigos, venidos en buena hora. Qué alegría estar aquí una semana más con nuestros encuentros de Ajad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Ajad. Hoy estamos en nuestro programa 237. Y ahora sí, hoy tenemos un programa bastante tecnológico y nuevo este sujeto. Tenemos una musafira que se llama Estrella Pérez, que llamamos Estrellica. Y ella será presentada por Ladino 21 con su balabay Alejandro Acero y nuestro musafir de hoy, el doctor Carlos Yebra López, los dos buenos conocidos de Encuentros de Ajat. Alex, venido en buena hora. Bueno, la metegas, cara Liliana, que a ver. Bueno, aquí todo bueno, esperando conocer en público a Astreica. Esto es, para esto vinimos aquí, para esto vinimos aquí. Bueno, Liliana, merci mucho, por siempre, como siempre, por tu introducción y seguro a Marcelo por convidarnos al encuentro de hoy y bueno, por hacer posible estos hermosos encuentros. Siempre digo lo mismo, ama, es que es un grande cabo de honor poder estar aquí como Balabay y poder toparme de nuevo con toda la gente de nuestra comunidad latinohablante, ¿no? Y bueno, latino sintiente, vamos a decir, o latino oyente, por more que no les dejamos hablar durante el encuentro. Ama, bueno, seguro al cabo de este encuentro ya van a poder hablar y mandarnos saludes como siempre, ¿no? Ama, ahora, soy yo quien les manda saludes y reengracia a toda la gente que vino hoy a sentirnos y cada alhat y alhat que están aquí fielosos a nuestro encuentro. A todos y todas, merci mucho, venidos y venidas con bueno. Y ahora ya sí, para no perder ni un puntico, me placería dar la bienvenida a nuestro musafir de hoy, para amor que tenemos el grande cabot y honor de entrevistar a la otra mitad de Latino 21, nuestro caro amigo, el doctor Carlos Yebra López. Carlos Pacham, venido con bueno, ¿cómo te topas? Shalom, que haber, Haverim. Vengáis en buena hora a este encuentro de Al-Had. Como dicho Alejandro, vos remanciamos de las honduras de vuestro corazón. Merci mucho a Liliana y Marcelo por afrontar este encuentro y a todos los que estáis aquí para sentir el desvelopamiento de Estrellica y ya puede ser hacer algunas demandicas y remarcas a la fin. Y como dicho Alex, yo soy la otra meta, la meta más Jackie Shickley de Ladino 21. Y dunque ahora responderé a las demandicas que vas a tener, Alejandro, en lo que toca a Estrellica y estoy tres salido de estar aquí, como dijiste. Maravillas. Bueno, Carlos, puedo decir que el buto de nuestro encuentro de hoy es partillar con la gente de la comunidad este buen haber que tenemos, ¿verdad? Mismo si ya quitimos un interview en latino en nuestro canal de YouTube en Latino 21 y mismo en inglés, ama en tu canal de Hyper Polyglot Activist, ya hay como 2 meses. Y ya puede ser que esta yo creo que es la presentación oficial a la comunidad latinohablante de nuestra querida Estrella Pérez, vamos a decir, el primer latino chatbot de la historia. Y mismo si ainda no estamos da los dayenus con este proyecto y que le seguir laborando para mejorar a Estrellica cada día y día, seguro a pagar, Estrellica va a ser, pensamos, una ayuda muy importante para el empezamiento y la preservación del ladino en el avenir. Entonces, bueno, Carlos, te voy a dejar de patrón del encuentro, mismo si yo voy a darle el uso al ecrán. La sola demanda que te voy a hacer es si nos puedes contar un poquitico más del manadero de esta idea, de dónde te vino, cuál es el buto, o mejor, los butos de este proyecto y así y así. Sí, Ujú. entonces, voy a partir ahora el ecrán. Seguro. Déjame saber si lo vas a ver. Ujú. Tico. Merci mucho por esta introducción, caro Alex. Y sí, os contaré un poquitico cómo empecimos con esto y el buto de Estrellica. Y dunque, en primero de todo, El, empecé en contactando a Alp Uctem. Alp Uctem, que es su nombre y alcunia, a punto lo escribí en el chat. Alp Uctem es un
lingüista computacional y ya tiene elaborado en lo que toca al ladino. Y aunque hay 3 años, lo podéis ver en el ecrán ahí, hay 3 años, quitó un artículo con Karen Charjón y más gente en lo que toca al primer sistema de traducción automática entre turco, ladino, inglés y español. Es como si vos ibas a meter en Google Translate y ya a poder trasladar frases en ladino, entre turco, ladino, español e inglés. Y aunque esto trabó mi atención y me metí a pensar qué modo de desvelopamientos íbamos a poder hacer con este sistema automático de traducción. Y de que contacté a Alp y le demandé cuál le parecía si íbamos a usar este sistema automático de traducción para hacer un chatbot que pudiera comunicarse y enseñar en ladino y al mismo tiempo a recibir mensajes en turco, en español, en inglés y así y así. Y me dijo, seguro, no pienso que es muy zor, pienso que podemos hacerlo en 2, 3 meses, una primera versión, y después desveloparlo con las remarcas de la comunidad y así y así. Y dije, lo haremos entonces, y así nos metimos a hacerlo. Ahora, cuando empezamos a hacer el chatbot, teníamos menester de lo que se llama un avatar. Un avatar quiere decir que este chatbot tiene una estampa de una persona y es como si estábamos interactuando con una persona amable, amistosa y así, y así. Y aunque yo pensé de mí para mí, lo llamaremos Moshe o Moshiko. Y contacté a Alex y le dije, ¿cuál te parece? Tengo esta idea del chatbot, estuve echando la shon con Alp, me dijo que sí, que es posible. ¿Y cuál te parece si lo vamos a llamar a Moshiko? Y le envié, pensó, 3, 4 líneas con la biografía ficcional de Moshiko. Y fue Alex que propuso trocarlo a Estrellica y nos metimos de acuerdo para la biografía de Estrellica con el facto que ella era una manceba de Estambul del siglo XIX y así, así. Y parece que esto tuvo mucha reushita porque a la gente le place mucho echar la con Estrellica y el facto que es ella y es Estrellica, al lugar de ser él y ser músico. También pensamos en hacer una familia, en hacer un hijico, una hijica, madre, padre y así, así, y ya puede ser así, la gente van a poder escoger con quién quieren más echar la shon. Esto fue el empecillo de Estrellica. Ujú. Maravillas. Bueno, y seguro este proyecto tiene, vamos a decir, dos butos, ¿no? Que ya nos dejaste saber. ¿Nos puedes contar un poquitico de esto? Sí, y antes de ir a los butos, Sí. puedes ir atrás a la primera diapositiva. Quiero remenciar de las honduras de mi corazón a la Universidad de California, que hemos averiguado mucho con este proyecto, a mis eleves de las clases de 480 y 468 y 580 en California, que hicieron muchos test con Estrellica. Hemos dejado saber cuál lo piensan, cuál le plació más, cuál lo cale a mejorar y así, seguro a Michelle Ramírez, que nos está sintiendo hoy también en este encuentro de Al-Had y que hemos averiguado muy mucho con Estrellica. Merci mucho, Michelle. Ahora, en respondiendo a la demanda que me hiciste, caro Alex, era si puedo explicar cuál exactamente. Sí, decimos que vamos a decir que Estrellica tiene dos butos, ¿no? Ahora Sí. es el prototipo ha mostrado cuál la gente está Ujú, viendo ujú, cuando va a interactuar con Estrellica, ujú. ama. Seguro después hay un prototipo que va a ser quitado al mundo con estos Sí. amillamientos, ¿no? Entonces, Ah, sí. Ok. dejar saber a la gente un poquitico es mismo si ellos ven a Estrellica, cuál hay detrás de Estrellica, cómo está Sí, seguro. funcionando, un poquitico en Ajá, general, ¿sí? Ama, seguro. dejamos en primero este buto primero. Ujú. Seguro, aunque lo que quitimos ahora al mundo como dice la cantica, fue un prototipo beta. Cuando hacemos un producto tecnológico, tenemos la primera versión que se llama prototipo alfa, después tenemos la segunda que es prototipo beta y después tenemos un producto final. Y aunque lo que hicimos ahora es un prototipo beta. Esto quiere decir que tenemos menester de las remarcas de la comunidad, tenemos menester de saber cuál lo pensáis, cómo a mejorarlo, y solamente después, más o menos en julio de 2026, vamos a quitar la versión final a de Estrellica y entonces sí vamos a poder decir, voilà,
ya tenemos escapado el desvelopamiento de Estrellica. ¿Ok? Entonces, estas son las tres etapas. Y además de esto, como viste en el ecrán, hay una parte de Estrellica, que es la parte que vamos a mostrar en Telegram, y hay una parte que no vemos. Nosotros, cuando estamos echando la acción con Estrellica, hay una parte que no vemos, que es el código que hay detrás de Estrellica. Ese código está en un modelo de lenguaje que se llama Claude, Claude Sonnet 3.5. Y ya puede ser, vamos a continuar con este modelo o vamos a hacer un modelo de dos vías. Una de alta capacidad para conversaciones en lo que toca enseñar la lengua, conversaciones antes menester que la respuesta sea muy acurata. Y otra con un servidor privado para conversaciones del día a día. Ya puede ser, esto es más mayor. Ma veremos. Allora, Alex, si vas a poder ir a la diapositiva la próxima. Start. Podéis. Esta es la demostración que hicimos en Ladino 21. Para los que habláis inglés, Alp Optem nos explicó el lado un poquitico más técnico de Estrellica. En The Hyperpolyglot Activist podéis ir a YouTube y meter The Hyperpolyglot Activist, como lo metí en el chat, Estrellica, y vas a poder topar este interview. Para la gente que prefieren el Ladino 21, Estrellica, y vas a poder topar esta demostración que hice, que es como si vosotros ibas a empezar a echar razón con Estrellica. Lo primero, lo más importante de esta conversación es que después que vas a decir Shalom, que Javer o alguna cosita encima, vas a topar un mensaje de Estrellica con la historia de el chatbot y a la fin un atadillo a una enqueta. El atadillo a la enqueta es para que vosotros la podáis henchir con vuestras respuestas y estas respuestas nos van a averiguar a mejorar el chatbot. Por ejemplo, me plació mucho cuando habla de comida sefaradí, pero no me plació del todo cuando dijo esto lo que toca a la cultura de Edirne, por ejemplo. Y ahora nosotros vamos a pensar, ok, ¿de qué dicho esto en lo que toca a Edirne? Ahora vamos a entrenar a Estrellica para que sepa que en Edirne afectó esto y esto, mas no esto, otro y esto otro. Ujú. Carlos, si te placería, vamos a mostrar creo, 15, bueno, un puntico de este filme, por lo que es justo esto que Seguro, dijiste. seguro. Y después voy a responder a la remarca que hizo Rachel, que es muy importante. Saludicos, Ujú. Arch. Empezar enviando saludicos a Estrellica. Cuando vas a decir shalom o hola o cualquier modo de saludico, vos va a responder a Ancina. Vos va a decir shalom, soy Estrella Pérez, mucho placer, me agrada mucho partillar mi cultura sefaradí, así que el ladino. Y vos va a dejar saber un poquitico de la lengua. El Ujú. ladino o judeo-español es una lengua minguada y diaspórica, hablada más que todo por los judíos que fueron arrollados de la península ibérica a la fin del siglo XV, según la UNESCO, bla, bla, bla. Después, en este parágrafo, vos deja saber la historia del desarrollamiento de este chatbot y como ves, va a escapar este mensaje diciendo, déjame saber, ¿te agrada la música, la comida o ya puede ser la historia de la ciudad? No es menester a responder a ninguna de estas demandicas, ma en cada mensaje y mensaje Estrellica escapa en haciendo demandicas para colailadear la conversación. Y a la fin de este mensaje vas a ver que hay un atadillo para henchir una enqueta donde podéis decir cuál vos plació de la interacción con Estrellica y si hay hierros que cale adobar y cómo adobarlos a según vosotros. Esta enqueta es muy importante porque quiero dejaros saber que esta versión de Estrellica es una versión inicial con muchos hierros y tenemos menester de vuestro ayudo para adobar estos hierricos, adelantar el desarrollamiento de Estrellica y tener más o menos en julio de 2026 una versión final de este chatbot, donde inshallah ya no
vamos a tener más y ricos. Aunque vos reversemos de las honduras de vuestro corazón, si vas a poder henchir esta anqueta. Y dunque ahora vamos a ver cuál Bueno, y aquí en esta, vamos a decir que es donde, start. vamos a un Poder. momentico. Solo decir que esto es, que daña tenemos menester de recibir las respuestas de la gente, así que les encorajamos a mandar estas respuestas a través de la anqueta. Y bueno, Carlos, ya aquí te voy a mostrar que la gente ya hemos dejado saber, ¿no? Ya nos dieron un poquitico de información y seguro regraciamos a la gente por este feedback, por esta información. ¿Cuál nos puedes contar de, seguro Michelle está laborando también en esto, um, recogiendo toda la información, los temas, cuáles son los yerricos, cuáles son lo que la gente nos está dejando saber que le plació? ¿Nos puedes contar un poquitico de esto? Seguro, aquí, como dijiste, es muy bueno. Michelle está haciendo un laboro magnífico. Y lo que estamos haciendo es un poquitico lo que hiciste tú al empecillo, que es divisar las remarcas que nos envía la gente en categorías. Por ejemplo, ya puede ser que Estrellica lo está haciendo muy bueno en lo que toca a la cultura sefaradí, ma no conoce muy bueno la religión judía. O lo está haciendo bueno en la ortografía, ma el dictuk no camina muy bueno. Y dunque cale divisar esta información por categorías y después seguro estamos aprontando un artículo académico en lo que toca a esto y también la comunidad académica nos dejará saber cuál podemos mejorar. En el chat ya viste que Rachel nos dejó saber que no se puede hablar con la Estrellica, literalmente, aunque sí, cuando decimos hablar lo decimos en el senso metafórico, más es verdad que estamos laborando para poder hacer que Estrellica hable y que vosotros podáis hablar con Estrellica al lugar de escribir. Y esto es parte de unas adaptaciones gerotecnológicas. ¿Y cuál lo quiere decir esto? La mayoría de hablantes de ladino son bastante aidados y esto quiere decir que cabe adaptar la tecnología a, a estas personas y por esta razón queremos hacer las letricas ya pueden ser un poquitico más grandes, hablar con voz al lugar de escribir, Ujú. hacerlo también más collage para accesar en la web al lugar de solamente attraverso la app, mismo si hay una versión web de la app, y así, así. Y aunque esto de meter la voz no es collage del todo, esto es una tecnología bastante zor y aunque esto toma muchas paradas y mucho tiempo. Esto nos va a tomar, ya puede ser 1 o 2 años. No es collage del todo. Ujú. Sí, ama seguro, ya como dijiste, es el que la gente nos deje saber, seguro los ricos y las cosas que mejor están caminando con Estrellica, ama mismo nos da un senso de la dirección de a dónde camina el proyecto. Am, bueno, tenemos aquí ahora en el ecran una muestra de este stress testing de Estrellica, ¿no? Son algunas de las respuestas que hemos dado, que hemos dio a Estrellica. Sí, esto ya es hay unos meses, aunque la versión de ahora camina mejor. Mas Ujú, como podéis ver en el ecran, por ejemplo, la siedra nos deja un punto de exclamación al empecillo y otro a la fin. Y este modo de hierricos. También algunas veces nos da información y después nos cuenta otro modo de información que es contradictoria con la primera información. Por ejemplo, nos dice, soy una manceba de Estambul y tengo 20 años. Y al día al otro le damos saludes y le decimos, ¿cuántos años tienes? Y nos responde, tengo 73 años. Aunque este modo de respuestas también cale que las troquemos. Am, y lo mismo con la ortografía. Ya puede ser escribe Rosa con Zayn, más después escribe Rosa con S o Samej. Mismo si en su base de datos tiene Rosa con Zayn. Aunque la conexión entre lo que sabe y lo que dice Estrellica también la podemos ayudar y estamos laborando con esto. ujú, Y luego siempre ella,
cada vez y ves que escapa la respuesta, mos hace una demandica. Esto lo hacen todos los chatbots y es porque el buto de los chatbots es continuar en echando la shon. Aunque a la mayoría de la gente le placen, a otros no. René dice que aprobó de buscar a Estrella que no la topó. Ahora vos voy a dejar el atadillo en el chat y vos voy a contar una cosa muy importante lo que toca a esto. Hay gente que nos dejaron saber en estas semanas atrás que algunas veces Estrellica no responde y dice no estoy caminando bueno y no podemos escribirnos con Estrellica. La razón es que mismo si esto es de Valdes para vosotros, esto no es realmente de Valdes. Esto cale pagarlo y cada vez y ves que Estrellica escribe y que vosotros escribís a Estrellica, esto costa parás. Y aunque si lo estás planeando todo el tiempo, especialmente si no nos estás dando donos y así, no tenemos a bastantes para continuar usando Estrellica. Y esta es la razón que algunas veces no camina bueno. Es solamente cuando mancan paras. Si no mancan paras, siempre camina bueno, siempre responde. Ya puede ser algunas veces va a tomar un poquitico más de tiempo para hacerlo, pero siempre responde. Nunca si nos tenéis enviado un dono y estás hablando con Estrellica y no vos responde, entonces nos podéis enviar un mail y decir de ande para ande, yo vos di paras y no está respondiendo. Si no, ya sabéis que es que nos mancan paras. Esta es la respuesta. Y por esta razón, muchas veces también, por ejemplo, ChatGPT y otros modelos, lo que hacen es decirte, ok, vamos a dejar el atadillo ahora, Nelson. Puedes echar la acción conmigo o escribir aquí, mas después de, diremos, 30 mensajes, dice, no, ahora cale que esperes 3 horas para poder continuar esta conversación. Esta es la razón. Vos dejaremos ahora el atadillo para donar a Ladino 21. ¿Cuál más, Alex? Sí. Y bueno, después de esto, ¿no? Está en primero la versión que ya, que la gente está ahora interactuando, con la que están culaneando. El buto 2 del proyecto es ajustar esta beta versión y seguir en el otoño de este añada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las ideas que nos placería mismo, como ya hemos contado, de meter la voz o el reconocimiento de voz? ¿Cuál o más? Aunque la voz, como dijimos, maestro no será colai del todo. Ujú. Ahora de esto, pienso que es muy importante desde el punto de vista histórico representar el ladino con yazis como Solitreo y el Rashi. Es muy importante. Y la idea es tener un modo de trocar de yazí de forma automática, empezando yazí cirílico, solitreo, Rashi, en la misma conversación y poder trocar de un yazí a otro. Haría dentro de la misma conversación, sin tener menester de escapar. Ujú. Fuera de esto, como dijimos antes, también accesar Estrellica desde la web, no solamente desde la app, para Morty, que hay mucha gente que no sabe instalar apps o no tiene espacio en la memoria del teléfono de Jeb y así, y así. ¿Cuál o más? ¿Cuál o más? Y como vos dije, en el avenir queremos culanear Claude Sonnet y este modo de modelos. Ahora Claude Sonnet 4.0 es el de al cabo, que se quitó en agosto, para conversaciones en lo que toca a la pedagogía, cómo enseñar el latino, respuestas de cómo conjugar verbos, dictuk, ortografía y así, y así. Más si van a ser conversaciones de cada día y día de cuál comites ayer, para esto vamos a culanear otro modelo privado. Aunque esto también lo ayudaremos en el modelo. ¿Y cuál más? Pienso que esto es lo más importante, sí. Sí, bueno, y mismo Carlos, si no estoy errado, en la conversación está el darle a Estrellica la capacidad de fraguar imágenes, ¿no? De estampas, de dar respuesta y mismo meter una imagen. No sé cuál es esto adentro de de los OR, que es meterle voz, como ya nos contaste.
¿Cuál lo piensas con esto de la idea de meter estampas? O que Estrellica va a Mm. poder mostrar estampas cuando nos está contando cualquier modo de cosa o describiendo cualquier cosa. Sí, esto que dijiste ahora es importante. Es más un manco colai meter estampas si ya existen estas estampas y solamente cale buscarlas en el internet y meterlas. Esto Ujú, no es Zor. Ma, para crear estampas, por ejemplo, imagina que hay una persona que está en el charxí, en mercando. Todo esto no es colai del todo. Aunque si son estampas que ya existen, esto es un mejoramiento posible y muy positivo, pienso, porque una cosa es dejar saber a la gente cómo era Estambul hay 2 siglos y otra cosa es a mostrar estampas. Aunque estas estampas pueden averiguar a la gente a entender mucho mejor cuál está afectando. ujú. Sí, esto es mismo parte de cómo lo metimos aquí, ¿no? De la tefilá, ¿no? Del daleamiento cultural, de estar adentro de la cultura, mismo si te está despegando cualquier cosa, el poder verlo, poder tener un ejemplo que a mostrar, ¿no? Sí, así no es. Ujú. Bueno, sí, y yo creo que ya con esto mismo ya casi escapimos la mini darsa, ¿no? Que teníamos para hoy, por lo que nos placería también de sentir cuál lo tiene la gente, ¿no? Mismo si ya decimos que queremos que nos manden de la anqueta con sus experiencias con Estrellica, mismo que nos dejen saber hoy y nos conten un poquitico de, bueno, los que ya lo aprobaron, Ujú. cómo fue su experiencia o mismo si tienen demandas y les placería ahora tener este tiempo para contarnos. No sé si Sí, Carlos te sí. placería ajustar cualquier cosa más. Sí, un chico comentario. En lo que toca a las remarcas que nos van a dejar saber la gente en la anqueta, Sí. el facto que nos dejan saber una cosa no quiere decir que vamos a hacerlo ansina. Y cale que entiendan que muchas personas tienen pensado cosas o tienen enderechado hierros que son contradictorios con lo que dice otra persona. Aunque una persona dice, ande mí se dice aldiquera, no, ande mí se dice faldiquera, no, ande mí se dice jet. Y Estrellica solamente nos puede mostrar una respuesta. O si nos iba a mostrar 3 respuestas para cada verbo, la gente no iba a estar contentes con esto. Aunque es una negociación que cale hacer entre Mozos y con Estrellica, y nunca no vamos a tener una versión de Estrellica que va a placer a toda la gente, seguro. Ujú. Sí, pero mismo decir que la idea detrás con Estrellica es que mismo si Estrellica culanea un dialecto, ¿no? Vamos a decir, un modo de hablar de un lugarico, como ya dijimos, ¿no? De Istambul, de este Ujú, tiempo, ujú, así y así. La idea es que Estrellica acepta y entiende otras ujú. variedades dialectales, ¿no? Ancina, Así es. encorajar a la gente que mismo, como ya dijiste, ¿no? No decir, no, así no se dice, o de mi familia no lo decimos ancina, ama darnos esa muestra dialectal, y mismo si es Boshnak o Izmirli Ujú, o ujú, ujú, Salonikli, ama ujú, Estrellica acepta esta variedad dialectal y seguro, mismo si su respuesta es en otra variedad dialectal, la comunicación ainda va a existir. así es, sí, sí, así es. Maravillas. Bueno, pues yo creo que con esto seguro ya amostramos los que Estrellica seguro es más bien a probar a hablar con ella, que no tanto contar cómo es hablar con Estrellica, así que encorajamos a la gente que nos den ese dono y después que aprueben a hablar con Estrellica. Merci mucho, Carlos, por contarnos ahora sí al punto y con detalles sobre este hermoso proyecto que ainda estamos desvelopando, ¿no? Y bueno, auguramos una grande reuscita. Y ahora ya sí, Liliana, yo creo que es cuando te retornamos el micrófono y mandamos los mensajicos y las demandas de la gente, si es que hay, que yo creo que vamos a tener. Y mismo los saludamientos de la gente que vino a nuestro encuentro de hoy.
Seguro, seguro. Yo tengo que deciros que, claro, esto es un proyecto que está caminando, empezando ahora, y que tenemos que de tener un poco de paciencia todos, de que este Ica es una criatura de que debe de empezar. Ansina se trata la inteligencia artificial, ¿no? Ella ambeza, nos da información, pero también se ambeza de nosotros. Así que no tenemos que ser tan exigentes que lo que no sabe le podemos corregir nosotros también a Ujú. ella. Si nos dice una palabra que consideramos que no es de la lengua o que es de Estambul o que es de Bursa o de Grecia, Ujú. podemos decirle, ¿verdad? Que esto no se dice así en Andeo Moro, se dice de un otro modo y ella lo mete en su base de datos y puede ser a la siguiente vez demanda, ¿qué saber de Estambul o qué saber de una otra parte? Ujú. Es una criatura, en verdad, mismo que tiene mucha más información que una criatura, claro. Y esto os iba a comentar, nuestra lengua es bastante difícil en el senso de que tenemos verbos de diferentes lugares, los que son de una banda no lo conocen, piensan que no está bueno, los que son de otra dicen no se dice ansina. Y esto es una cosa complicada, ¿no? Para el programa del chatbot, esto que dices que nosotros no vemos por atrás. Sí, ¿Cómo esta es una haces con esto, demanda. Carlos? Ujú. Sí, esta es una demanda muy buena, Liliana. De mi banda, penso que cale escoger un dialecto, por ejemplo, como dicho ahora a Alex, el dialecto de Estambul, que es el más conocido hoy en día, y después cale tener el conocimiento de otros dialectos para responder a demandas más técnicas, ya puede ser pedagógicas. Hey, mi familia es de Selanik, ¿cómo se decía hablar en Selanik? Ah, se decía más hablar porque la F, bla, 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 y todo esto. Ma penso que cale tener un dialecto que sería el dialecto de Estambul y un sistema de transcripción en la ortografía latina, que sería el sistema de transcripción de aquí Jerusalén, que seguro no todo el mundo está de acuerdo y también hay algunos que dicen, ah, no, yo me el día en Elena Romero que esto no se escribe así, ¿no? Ok. No, claro, bueno, entre las cosas que se puede meter al empecillo cuando hablas con Esterica, puede ella decir, yo voy a hablar al modo de los sefaradíes de Estambul, sí, y para que uno espere que Ujú. la Sí, respuesta va a ser una y no otra. Y en todo caso, cuando tenga más conocimiento, puede decir que es que te responda así según los estambolís o así según los ismirlís o unos otros, ¿no? Esto es sí, sí. caminando y hablando, como decimos nosotros, porque aquí hay mucho camino de hacer, ¿no? Ujú. Estoy mirando que hay, no los voy a meldar uno por uno, hay muchas correcciones de las personas que están mirando y esto, claro, también como nos corrigen a nosotros, le van a corregir a Estrellica. Que no se dice paras, que se dice moneda. Que no se dice chap, se dice aldiquera, en la aldiquera. Bueno, este modo de cosas. Es verdad que cuando tenemos que decizar de hablar de un modo con verbos que no se topan en los diccionarios o en las hablas, en los escritos que vamos conociendo, tenemos que escoger cómo vamos a decir esto, ¿no? No podemos saber cómo se decía en todas las comunidades que ya desaparecieron o que están aminguadas. Así que muchas veces, ya sabemos, no queremos meter verbos del español porque conocemos que por la cercanía que tiene el ladino con el español, no, no nos viene bueno meter verbos modernos del español. Así que muchos de nosotros, como Carlos, como Alex y otros cuantos, por decir algunas cosas, preferamos de meter verbos en turco.
Es verdad que nos están corrigiendo. Algunos existen en el ladino y puede ser no los conocemos. Y bueno, les reingraciamos que nos están empezando y también a nosotros, ¿no? Esto. Ansina que esto quería comentar. Mucho quiero hablar yo con vosotros sobre este ICA. Aquí nos demanda Rachel Amado Bornik si puede hablar y con placer la vamos a sentir. Seguro que sí. A ver si nos viene. Ah, Rachelica, qué placer de verte. Merci mucho por darme esta oportunidad. Yo no es que tengo mucho derecho de hablar mucho, porque fui solo una vez y hablé bastante y topé que Streika es muy, muy inteligente. Ah, eh, por ejemplo, metí cuando me comunico con Al Maimon de Seattle, él siempre escribe SKD cuando habla del futuro, del avenir. Que es, lo metí ahí y Streika Pichina entendió que es siquiera el Dios. Me quedé así con la boca abierta. Ciertas cosas me hizo reír. Una cosa, creo yo que Estrica debe y tiene su pasado y su época donde vive, ¿no? Tiene que está en su época y su lugar donde vive, que es Estambul y el siglo XIX. Quiso decir que el dialecto debe ser de Estambul, debe ser consistente. Una cosa que yo no la corrigí, ma pensé, por ejemplo, está llamando a su lengua el ladino. Nunca decíamos ladino en Turquía, por la lengua que hablábamos. Ya sé, y a mí, ya sabes que a mí me agrada mucho ahora usar, usar el verbo ladino, ma no creo que Estreica, por ejemplo, va a saber que la gente, que se usa el ladino por la lengua hablada. Ujú. Puede ser los jajamim sabían, no la gente ordinaria de la Calella. También meter la F antes de hacer no es de Estambul. Cosas así, creo que se debe hacer atención, que la gente sepan, mira, yo, Estrellica, yo hablo de esta manera. Ya sé que en otros lugares se hablan diferentes. Espero que, ya sé que podemos dar a entender, mesmo si vosotros tenéis otro dialecto, una cosa semejante. Mas lo que seguro se debe corregir es cosas que no son correctas. Y una persona habló por culanear aquí en el chat ahora. No sé si en el siglo XIX decían culanear en Estambul. En Izmir no empleamos usar mismo, decimos emplear. Ma en Estambul no sé cuál se usaba. Creo que Istanbulis deben de ayudar un poco más para a lo menos saber que Streika es de Estambul y ella habla Sina, y esto va a minimalizar, diremos, los comentarios de corrección.
se puede hacer el comentario, mira, ya sé que en Estambul dicen esto, mas nosotros en Salonic decíamos oncina, you know, por ejemplo. Ok, ya basta. Merci mucho por la oportunidad. Y merci a Alex y Carlos por este increíble labor. A mí, yo no soy bastante inteligente para entender todo lo que estás hablando de lo técnico. No, no conozco la tecnología del todo y estoy así, admirando vos, sintiendo. Merci mucho. ¿Quieres comentar algo, Carlos, sobre esto? Sí, seguro. Merci mucho por estas remarcas. Cara Rachel, tienes mucha razón que cale que siga consistente estrellica. Y esto que dijites y tú y Liliana, de meterlo en el primer mensaje, en diciendo, hey, este es el dialecto que voy a emplear, porque soy de Estambul, y así es muy importante. Ahora de esto también es más colay hacerlo con el dialecto de Estambul porque también tenemos muchos más documentos y propio en el Internet. Por ejemplo, la colección que atacanaron en Belag, Vanishing Languages, tiene un carar de interviews en latino en Estambul, ya puede ser 2025 y con propia transcripción en caracteres latinos según la ortografía de aquí Jerusalén, si no me erro, y que esto nos va a averiguar mucho para hacer que este Yica emplee el dialecto de Estambul. Ujú. Sí, claro, esto. Yo tengo algunas cosas con respecto a lo que dijo Rachel y también como es Estrellica, por ejemplo. Si no tenemos menester de que Estrellica sea del siglo XIX, porque Estrellica en verdad es una tecnología del siglo XXI y ella puede no tener este pasado, puede ser una Estrellica nueva, no tiene de tener historia, digo yo porque no nos podemos pensar que que queremos que ella hable como en el siglo XIX o antes. Lo que queremos es que hemos repostas de nuestra lengua hoy día, ¿no? Mismo que, claro, la Ujú. lengua viene de antes. Sí, Esto pienso yo que vos digo, no tiene sí, menester de tener historia y cosa de sí, que es de vieja, no es vieja, sí, es una sí, joven ahora en el siglo XXI hablando una lengua que viene de más atrás del siglo XIX. sí. Esto por una banda. Por otra banda, es, ya tenemos hablado y hablado sobre el nombre de la lengua, si se hablaba o no se hablaba. Esto es una cosa que yo ya estoy enfasiada de sentir. Eh, ya sabes lo que yo pienso. A mí, judeo-español me parece un término inventado que no se dijo nunca. Mismo que ladino no se decía nunca. Hoy hablamos de la lengua como ladino y entendemos y sabemos que antes no se decía este nombre, de que todos pensaban que estaban hablando español por años y años, ¿no? Y me parece que Esteica puede usar la palabra ladino para la lengua. Y si alguno le remarca, así no se dice, puede decir, sí, se decía de este modo y este, puede ser una respuesta interesante. Y hoy algunos académicos le dicen judo español. Puede ser una cosa ansina. Y todos contentes, o no, porque nunca vamos a estar todos contentes con lo que nos responda. Sí, merci mucho, Liliana. Esto es muy importante lo que dijiste. Ya pues al empecillo, queríamos hacer un chatbot que iba a meter tino a la historia del ladino y para honorar esta historia pensamos que sería bueno decir, eso del siglo XIX, ma como dices, es verdad que esto no es muy práctico desde el punto de vista de alguno que se quiere empezar la lengua como lengua viva hoy en día, que es el buto de emplear estrellica.
Y ahora de esto, muchas veces hay contradicciones. Por ejemplo, como es suposadamente del siglo XIX, dice, ah, no, yo no hablo el inglés muy bueno, mas después puede escribir 3 libros en inglés perfecto para mordi que es Claude Sonnet en el siglo XXI. Entonces, cal trocar esto y también pienso que es bueno del punto de vista ideológico de no de dejar saber a la gente que es una lengua viva, de dejar saber a la gente que no siempre que vamos a emplear el ladino lo vamos a hacer con este estereotipo orientalista que es una lengua antigua que ya no se habla. Entonces, sí, Exacto. es mejor si vamos a decir, hey, ya puede ser, me nací en el siglo XIX, ah, el remerso de mi corazón a la tecnología que estoy pudiendo emplear la O lengua en el siglo XXI. Alguna puedes cosa así. decir, soy del siglo XXI, hablo una lengua que nació muchos Ujú, siglos sí. atrás y ya está. Una cosa que te iba a decir, que puede ser que alguno ya lo dicho en las anquetas, puede ser que cuando quieres hablar con Estrellica y cada vez te sale toda la historia, no la quieres meldar o no te viene bueno. Además, sí puede ser que te salude y te diga, ¿quieres saber quién soy? Y si no quieres, haces una demanda para que cada vez no te venga este carar Mm, de sí. escrito, ¿no? Es una Sí, idea porque que y nada más tengo. de esto costa más para si es todo este estilo, ¿no? Que sé. Ujú, Claro, porque puede ser si entrates 2 veces, 3 veces o si entrates otro día, ya sabes quién es Estrellica, no tienes ujú, menester cada vez de saberlo. Además, y tampoco ella tiene que registrar que tú ya entrates. Además, si ella te demanda shalom o como quieres que salude, buenos días, buenas tardes, buenas noches, quieres saber quién soy o quieres demandar una cosa y ya está, ujú. curto. Y esto, sí, ¿No? ujú. Esto es una cosa más barato, puede ser, y además más dinámico para los que quieren demandar, ¿no? Sí. Y esto es una idea que me vino por fin ahora. Bueno, yo laboré unos cuantos años con la tecnología y ya conozco sobre la respuesta de los usuarios, ¿no? También y lo que quieren, esto que cada vez es más presto, quiero que me lo diga y ya, no quiero esperar ni me dar 80 palabras. Aquí tenemos algunas cosas, a ver qué dice. Ah, bueno, Rachel dice que sí, que está de acuerdo que este Ica, perdón, puede ser del siglo XXI, y entonces puede tener la licencia de hablar como quiere hoy. Una otra cosa que yo vos demando fuera de este Ica, ¿no? ¿Pensás que con tantos hablantes nuevos, viejos, entremezclados, hablando, todos en juntos en diferentes lugares, no vamos a tener una coine de un ladino nuevo que no sepamos si la palabra se usa en Estambul o se usaba en Izmir o en los Balcanes y conozcamos todos estos verbos que son sinónimos a la fin de este modo? ¿Se puede decir ansina o de la otra manera? ¿Qué pensás de esto? Yo de mi banda pienso que ya lo tenemos. Y esta con ella ya empezó en 1929 con Ladino Comunità. Y, Seguro. y cada vez es más coine. Y esto quiere decir también que la gente que tiene nostalgia de cómo se hablaba antes también van a meter más el acento en el facto que no se culane un verbo de Estambul si estamos empiegando el dialecto de Es- Izmir y así, así. Aunque está Sí, esta tensión, ¿no? justo a esto decía, se puede remarcar porque es interesante también saber dónde se decían los verbos, ¿no? No como corrección, sino como decir, ah, en mi casa se decía, o en Estambul se decía, ah, qué interesante conocer que en otro lugar se decía diferente de este Sí. modo.
porque ya sabemos que cuando la lengua se va a hacer moderna y hablada, y esta lengua va a trocar, esto es muy, no hablamos nosotros el castellano de nuestros nonos, yo no hablo el castellano de mis nietos tampoco, ellos tienen verbos nuevos y estamos hablando de una lengua que cada vez es usada por más cara de personas. Sí, Sí, Ancina es, y aunque hay un poquitico de ficción en esta idea de ser consistente con el dialecto, de un punto de vista es, puede ser mejor del punto de vista histórico, más es más correalista del punto de vista de cómo se usa la lengua hoy en día. Aunque sí, Ancina es, y mismo entre generaciones en español, mi padre dice amarillo y yo digo amarillo en español, aunque mismo mi padre y yo pronunciamos de manera diferente. De todos modos, claro que debemos ajustar, es una lengua en peligro, no queremos que que no la tengamos más y que se troque en otra cosa. Hay que tener el meollo de meter que se habla de una determinada manera y no permitir que cualquiera hable como le place porque viene del castellano o viene del turco, o viene, entonces mete cualquier modo de verbos. Esto es verdad, tenemos de tener mucho cuidado con nuestra lengua para conservarla lo mejor posible, saber que es una lengua valutosa, interesante, afectuosa y que queremos conservarla lo mejor posible. Además, la modernidad nos va llevando como la agua de la mar, ¿no? Nos lleva a la orilla, no sabemos cuál orilla será. Vamos a dar algunos mensajes. Tenemos de Levana Galanti. Buenas tardes a todos, amigos. Saludos de Jolón en Israel. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Esperando a Hoyos conocer mi llora estreica. Gracias a Alejandro y Carlos y sobre todo a Lili y Marcelo por nuestros encuentros. Nisim Ashkenazi, que nos dice un abrazo fuerte a todos de Nisim Ashkenazi de Israel. Tenemos menester de soporte de todos para Israel. Buenas tardes. Estamos con vosotros cada día, Nisim. ¿Verdad que sí? Am, a ver, Aaron Shapiro dice Shalom a todos desde DC, Estados Unidos. Qué interesante ver un programa relacionado con la inteligencia artificial y la estética. Merci muy mucho por toda la labor que metites ya en esto y que continúas metiendo. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, nos remarcaba René Martín que buscó Estrellica en Telegram, a mano la topó. Me parece que hay de buscar con nombre y alcunia, ¿no? No Estrellica, sino Estrella Pérez. Esto, porque el nosotros la queremos, la decimos de cariño Estrellica. Además, ¿es Ancina, Carlos? El nombre es Estrella Ladino Bot, todo esto. Y aunque por Ah, esta razón metí el atadillo que lo voy a meter ahora de nuevo y así no vas a mm. poder accesar el chat. Sí, sí, porque los que entran más tarde no pueden ver los mensajes que ya nos escribimos. Apunto lo Eh, eso. sí, bravo. Bueno, Adrián Toro Quinteros desde Colombia demanda cómo se puede hacer dono para que este ICA avance y pueda no quedarse sin responder a ninguno. También dejé el atadillo y lo voy a dejar ahora de nuevo. Ahora. Con vuestra permisión, Carlos y Alejandro, vamos a meter en el video de YouTube, no en los comentarios, sino en la abajada del filmo, los atadillos, porque no todos pueden ver los comentarios, ¿no? O no conocen cómo mirarlo. Así que en la descripción vamos a meter los atadillos, así cuando alguien va a mirar el filme ya los tiene todos en juntos y no tiene que buscar. Y como los comentarios del Zoom no salen en YouTube,
Es por esto que los meldamos a la fin, ¿no? Para que todos conozcan cuál lo afitó adentro de nuestro programa. A ver, dice Nelson, vos Rengracio, sos unos genios. Eh, a ver, bueno, ¿cuál es el dialecto de Estética? Ya lo respondites. Tenemos algunas remarcas. Vamos a dar vos Carlos, el chat completo cuando se escapa, de que hay algunas cosas de verbos que son para vosotros unas remarcas, no hay menester de melar aquí. No entendí esta demanda. Miriam dice, muy interesante. Estética va a moverse a Estambul. ¿De qué se va a mover Estambul? Pienso que era una Ashaka. Ah, ok. Ah, bueno. Ahora sí, no entendí. Me vino, Julia Peck dice que le plació mucho ese KD por si quiere el dio. Bravo, esto es interesante. Em, Estaba meldando, esto no tiene nada que ver con estética, ama puede ser interesante como esta sigla que dice aquí. Es que estaba meldando un escrito antiguo de Saloniki por una plaga, una peste, una landra que hubo, y todo el tiempo antes del nombre del rabino metían H, dos vírgulas, R. Y no entendía cuál era, fin que escribí también en la internet, no le escribí a Seika, y decía, ¿esto qué decir Harvey? Yo no conocía esto, puede ser mi ignorancia. Algunas veces con Eliezer escribimos de nada bre y seguro de este lo vidí en Latino Comunidad de Bendicha Memoria. Pienso que Estrellica va a reconocer y el uno y el otro. Bueno, aquí tienes dos, porque ponemos también, ¿no? De BM, de Bendicha Memoria, y alguno puede no conocer que esto es para acurtar, no escribir tanto. Adianto Quintero dice que reingraciar a todos y cada uno de vosotros, de cada uno de Mambeso cada día un poco, sois unos profesores y profesoras excelentes y maravillosos. El Abba muestro vos de mucha vida saludosa y larga. ¿Qué más tenemos aquí? Silvia Jadev nos dice Shalom a todos, muchas gracias por este interesante encuentro. Bueno, demandaba Rachel de que alguno de Estambul nos diga sobre cómo se habla y aquí la tenemos a Sara Imbar, que ella dice en Estambul empleábamos los verbos en lugar de culanear, que es el verbo turco, usar o emplear. Y ella es de Estambul, así que así tenemos, se puede demandar a Sara alguna otra cosa si querés. Hay de tomar nota de ella, ¿no? Y a ver qué más tenemos aquí. Daisy Braverman. Puede ser que sería mejor de usar un sinónimo por dialecto, porque muchas personas dialecto tiene un senso peyorativo. De cada cosa nos empezamos. Y Julia dice, por esta razón muchos lingüistas dicen variedad al lugar de dialecto. Bravo, Julia. Con la cabot Carlos y Alejandro, dice también Julia. Y, y Daisy que hemos dice, Daisy Braverman, judesmo también es un nombre inventado. Para mí, este verbo quiere decir judaísmo. Seguimos y vamos a continuar siglos y siglos con los nombres de la lengua. Fin que, bueno, no sé cómo será esto. Tenemos muchos mensajes. Ya vamos a escoger algunos pocos y ya nos vamos a escapar del encuentro.
Aaron Shapiro dice, las personas que nacieron 10 años después de mí hablan otra lengua y a veces no les entiendo ni una palabra. Las lenguas trocan mucho, seguro. Y esto que Aaron es joven, ¿no? También, ¿no? Y seguro que las lenguas trocan y las generaciones van hablando diferente. Amamos otros, tenemos una lengua antigua, ama que está siendo joven ahora. Y es por esto que tenemos estas discusiones de qué hacer, porque no tenemos una academia que nos diga se hace de este modo y ya está, ¿no? Una mundial. Hasta que no venga esto como la española, no vamos a continuar. Estamos jóvenes, es como digo, una lengua vieja, joven, todo en junto. Bueno, tenemos mensaje de YouTube y de Facebook. Y Shelly Sweat dice, me plació mucho este proyecto, que ya estamos en el futuro, que tengas mucho más para parvenir a realizar una estrella perfecta. Y Ruth Alasraki dice felicitaciones, Colacabod. Bernard Miller dice felicidades, la idea de Diliada es muy importante porque con Claude se agota el tiempo de procesamiento muy rápido repitiendo toda la conversación. Esto es Bernard Miller de Londres. Michael Black, felicitaciones y muchos mercis. Esto es todo de Facebook y YouTube. Edgar Ramírez, podría ser útil para preservar el ladino mirar lo que ha hecho en siglos la Real Academia Española para preservar la lengua española. Puede ser, amamos otros, no somos academia, ¿no? Esto es todos cosas hechas de corazón, de voluntad de conservar la lengua, de adelantarla, y puede ser también un poco de como se dice en castellano, no sé si en ladino se dice encina, de tomar la posta, ¿no? De que tuvimos durante el siglo XX muchos ladinos hablantes, Jalisco o de casa, que se apercibieron que había que conservar, guardar, filmar y enregistrar y escribir sobre la lengua. Y ahora, siglo XXI, ya tenemos una nueva generación que piensa en esto mismo, ama con otras cosas tecnológicas. Y estamos todos en el mismo, en un corazón, mismo que pensamos diferentes. Merci mucho por toda esta labor maravillosa, Carlos, Alex y vuestros colaboradores, y merci mucho por darnos a entender esto todo hoy, nos dice Rachel. Y ¿qué más? Bueno, aquí podemos escapar. A todos los que no me di y todas las cosas hermosas y las correcciones que escribieron, vos voy a dejar tranquilos. Bueno, vamos a mandar a Carlos y a Alex enteramente todo lo que se escribió aquí para que ellos tomen nota de lo que les va a convenir de todo esto. Como dijo Carlos, se puede sentir, ama, no todas las cosas se pueden hacer y cumplir. Vos quiero regraciar, no sé si quieres decir alguna cosa más, Carlos o Alejandro. Merci mucho Liliana, merci mucho a Marcelo por afrontar este encuentro. Merci mucho a toda la gente que vino, que participó de modo y manera tan activa. Y seguro te regreso de las honduras de mi corazón, Alex, por esta presentación que hiciste y las demanditas que me hiciste también. Merci mucho. Bueno, mismo aquí, Alex, saludos a todos. Mismo aquí, saludos a todos. Merci mucho, Liliana, Marcelo y a toda la gente que vino hoy. Y la interacción en el chat fue muy, muy interesante. Y bueno, Carlos, seguro por darnos a conocer un poquitico más de este ICA y de ser la gente de la comunidad mismo que van a decidir, ¿no? Cuál va a ser el camino del avenir de este ICA. Y eso es cual lo que queremos mismo subliñar, ¿no? Que es la gente de la comunidad quienes van a darnos ese ayudo con sus respuestas, con sus comentarios
para hacer que Estrellica sea una más de la comunidad y no una persona llena, una forastera a la comunidad. Bravo, merci mucho a los dos, a Carlos, por esta idea del chatbot. Todo esto nos adelanta. Tenemos más cosas de hablar, más que discutir y claro que sí, es muy bueno para los jóvenes que se acerquen a la lengua. Además, deben de saber que este chica se están besando, que no hay de creerle todo lo que nos responde. ¿No? Nos ayuda mucho y nos va a ayudar mucho más en el avenir. Agora, vos rengacio a los dos y voy a partillar mi ecrán para espartirnos. La semana en Vinien vamos a recibir por la primera vez al Instituto Cervantes. Su balabaya va a ser Esther Ruth, que ya la conocemos bueno, para contarnos el ladino en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Así que vamos a tener javeres también de nuevos emprendimientos con la lengua. Si querés recibir javeres sobre los encuentros y otras cosas, aquí tenéis los modos de comunicaros con nosotros y de recibirlos, de escribirse en el boletín que llega cada semana. Si querés ver los filmicos de los programas pasados, podés entrar en youtube.com/sefarad y vas a topar este modo de cosa para escapar nuestros javeres y los programas. Y un segundo, que aquí hay un hierrico. Ahí está. Ahora sí. Y como cada semana, nos vamos a partir con nuestra Semana Buena para todos, paz para Israel y para todo el mundo, y que estéis buenicos y que continuemos a avanzar con nuestra lengua y estos intercambios que tenemos de pareceres son muy buenos para la lengua. Así que todos nos podéis dar vuestra opinión abiertamente. Merci mucho a todos por venir como cada semana. Vos mando un besico. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Muchas gracias. Tú sos la candela, Maravilloso encuentro. y en nuestro corazón. Reusita y Aslaha. Manada buena, gracias, gracias. Manada buena, me estimo mucho a todos. Y por Que ti participa yo en tu viviré. Muchas gracias. Nos vemos. Tapados con bien. Vemos un programa Albert. muy interesante, como siempre.